Hola, bienvenidas a Mujeres Hablando de con por Mujeres, el podcast de mujeres mirando mujeres. Hoy les presentamos un nuevo capítulo. ¿Están preparadas para sumergirse en este nuevo episodio? Hola Irene. Hola Clara. En este capítulo de Mujeres Mirando Mujeres estamos aquí con Irene Dorado, que es licenciada en Gestión del Patrimonio Cultural y especializada en estudios de género. Es divulgadora cultural, en Instagram sobre todo, que aborda la historia desde una perspectiva feminista y decolonial. Su cuenta es @i.irenedorado, ¿no? Y nada, y comparte contenido que cuestiona narrativas históricas tradicionales. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí. Sí. Muy feliz de estar invitada. De verdad. Nosotras más de tenerte aquí. Bueno, te quería preguntar un poco cómo empezaste con todo esto. ¿Qué te motivó a empezar? Vale. En principio, lo que hacía no era crear contenido con perspectiva de género. Creaba sobre todo contenido sobre mi país, sobre sitios patrimoniales, hablaba un poco de los lugares a visitar, o sea, estaba un poco más encaminado al turismo. Estaba un poco más encaminado a aquellas personas que quisieran visitar mi país y que les gustara como que los sitios patrimoniales de allí. También como estudié gestión del patrimonio era como que lo que más sentía que se encaminaba a mi profesión. Pero luego, una gran amiga que tengo, que la adoro, un día estábamos hablando de cómo está estructurado todo el turismo, cómo está estructurado el patrimonio y cómo está estructurado desde las perspectivas estas de poder, de cómo se ha estructurado para entender Latinoamérica como un lugar de conquista. Y simplemente lo que se observa sobre nuestro país es como que la mezcla, el sincretismo entre Latinoamérica, lo que dejaron los indígenas, lo que dejaron los negros esclavos y todo lo que introdujo Europa. Entonces empezamos ese día como que a hablar de esos temas y luego caímos en la mujer. O sea, caímos en cómo la mujer no tiene presencia tampoco en estas estructuras. Cómo está tan colonizado el espacio donde se crea este contenido artístico, cultural, y está colonizado por los hombres, y las mujeres no hay presencia de las mujeres. Y al final, como mi amiga es tan mística, porque ella es como muy... que le gusta mucho todo este tema del tarot y tal, empezamos a hablar también de las brujas. O sea, aquel día fue una maravilla. Aquel día fue una maravilla. Fue un antes y un después. Sí, un antes y un después. Y me recomendó un libro que creo que es como... para mí es como la Biblia de las brujas y las estructuras de poder y la presencia de la mujer en el arte y la historia. Y es Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Vale. Un libro increíble que recomiendo 100%, porque además ese día caímos en el tema de cómo las estructuras sociales están encaminadas todo el tiempo a ideas capitalistas, cómo las dinámicas siempre se piensa como la mujer como un elemento de subordinación y como objeto pasivo. Y empezamos a hablar de que incluso dentro del capital, dentro de las ideas marxistas, siempre se habla del obrero. Pero ¿dónde está la obrera? ¿Dónde está la mujer? Entonces, ese día me pareció muy gracioso porque yo estaba tan enajenada en mi mundo de todo esto del patrimonio y que veo como el arte europeo y todo muy bonito y tal, porque además la enseñanza en Cuba, a pesar de ser un país latinoamericano, siempre se ha intentado introducir nuestra cultura en todo, pero siguen habiendo narrativas de poder. Sigue habiendo estructuras de poder en las que al final el arte europeo es el arte, es lo que es considerado arte. Y luego, a pesar de que nos han enseñado, que me alegro mucho haber nacido en un país como Cuba, donde la enseñanza ha intentado, por sobre todas las cosas, siempre introducir lo que se hizo, no solamente desde el arte europeo, pero siguen habiendo narrativas de poder. Eso es indudable. Entonces, en la enseñanza, ¿qué es lo que tú a lo mejor podrías cambiar o cuál sería el aporte que te gustaría añadir? En la enseñanza yo creo que hay un punto importante, porque sobre todo, como casi todo lo que yo di en la carrera, también dimos otras especialidades y otras cosas dentro de la carrera, pero se da mucho historia del arte e historia. Está muy encaminada. Y siempre hay una cosa que siempre recuerdo, y es que cuando íbamos a hablar de un libro, siempre se hablaba del manuscrito de Gombrich. O sea, se hablaba de un libro que estaba encaminado a hablar de hombres. O sea, en el libro no hay un artista latinoamericano, en el libro no hay un artista africano, no hay un artista, qué sé yo, japonés, o un artista argelino, o yo qué sé. Pena, ya. Y siempre se habla de hombres europeos del siglo XIX. De hecho, es un libro que tiene una estructura del siglo XIX, o sea, del academicismo. Cero referencias para vosotras. Cero referencias. Y de hecho, cuando estábamos estudiando, porque hay una parte en la enseñanza allí que empiezas a hablar de arte latinoamericano, y sí, se hablaba de mujeres latinoamericanas que hicieron grandes trabajos. Pero siempre era como lo distintivo, ¿sabes? Como
vamos a dar a estos artistas y mira, estas otras artistas como algo extra, ¿sabes? Vale. Y es que no creo que sea un problema de mi Como país. Artistas mujeres, Exacto, ¿no? mujeres artistas. Vale. Y no creo que sea un problema de mi país, creo que es un problema que hay en el mundo en general. O sea, sí, estructural. es estructural y sistémico, porque Ya. se ha ido sistematizando todo el tiempo en la enseñanza. Entonces yo creo que una cosa importante que se podría, a lo que se podría encaminar los estudios dentro del arte y la historia es implicar, o sea, meter de alguna manera la perspectiva feminista, introducir la perspectiva feminista. La perspectiva feminista siempre se piensa que es como que hablar de las mujeres. No, la perspectiva feminista no es hablar de las mujeres, no es rellenar espacios. Hay una cosa que siempre se comenta y es como que, no, las mujeres artistas vamos a introducirlas porque tienen que tener su espacio. No, la idea no es crear espacios, escarbar en la historia y ponerlas allí. La idea es detonar esa historia, romperla, acabar con ella y volverla a escribir. Analizarla de nuevo. Analizarla de nuevo. Entonces, y no solo las mujeres, cuando yo digo que mi contenido es de feminismo y de colonial, no es que sea feminismo y de colonial, es que sea feminismo de colonial, porque es no solo pensar en las mujeres, sino pensar en cómo no solo las mujeres no han estado allí, sino que dónde están los artistas latinoamericanos en la historia del arte, dónde están los artistas que no son europeos, que no son, no lo sé, estadounidenses, que es lo otro que también que se introduce más en la historia del arte. Sí. Porque al final la historia del arte está dominada por el norte global. El subglobal es como estudiamos nuestra historia del arte latinoamericana, estudiamos nuestra historia del arte Que siempre asiática. va con apellido. Tiene un apellido. De hecho, cuando se habla de las mujeres se Totalmente. dice mujeres artistas. ¿Y por qué mujeres artistas si ya artistas es en Engloba. sí femenino? Claro, ya. Ya. Y en todo esto, ¿tú cómo crees que las redes pueden ayudar, ¿no?, a transformar esta perspectiva? Yo creo que las redes sociales juegan un papel ahora mismo importante porque, de hecho, justo en este momento en el que estamos grabando este podcast, hay un problema grande con el tema de las redes sociales. Y es que no se está, o sea, se está intentando romper con estas dinámicas que ya se están haciendo en las redes sociales, de hecho, de la propia industria audiovisual, desde las propias redes sociales. Están trabajando todas estas estructuras de poder dominante para que esas narrativas que estamos creando nosotras, que estamos abriendo nuevos espacios, y digo nosotras porque igual incluyo a los hombres, incluyo a todas las personas, no dejo a nadie excluido cuando digo nosotras, cuando se intenta trabajar en estas dinámicas, ahora se están haciendo nuevos estudios dentro de las redes sociales y es como para, ya puedes insultar a las personas por ser trans, ya puedes insultar a las personas por ser negras, o sea, ya las redes sociales han quitado hasta los filtros. De hecho, hay una noticia reciente de Mark Zuckerberg que ha dicho que ya tú puedes ofender a quien tú quieras en las redes sociales porque es libertad de expresión. Ya. Entonces, una cosa no hay importante... ningún tipo de filtro. O sea, han quitado los filtros que ya estaban, que es lo peor, ya los filtros estaban y los han ido quitando para eso mismo, para que tú puedas ofender a quien tú quieras, es libertad de expresión. Hay y vamos a ver hasta anonimato dónde... que te protege, ¿no? Este anonimato para poder hacer un poco lo que tú quieras. Y entonces, es que hasta dónde llega esta libertad de expresión. Ya, es una puta locura. Yo también creo un poco eso. Yeah. ¿Y cómo harías tú para filtrar todo esto? Aunque seas como consumidor individual, no tanto como empresa, sino como consumidor individual en este entorno tan sobreinformado, ¿cómo haces para filtrar el contenido? Es complicado porque, mira, cuando sueles buscar en las redes sociales contenido, por ejemplo, de perritos y gaticos, se te va a inundar las redes de contenidos de perritos y gaticos. Claro, hay más contenido de perritos y gaticos que de desestructurar las narrativas. Claro, por obvias razones. Pero cuando vas a buscar, por ejemplo, y dices, bueno, voy a buscar a una mujer artista, vamos a decirlo como quieren los medios que se diga, vamos a buscar una mujer artista, buscas el filtro, pones un hashtag, dices, bueno, mujeres artistas, pero cuando buscas mujeres artistas, ¿qué encuentras? O sea, no encuentras mujeres artistas, encuentras a un poco más allá que Frida Kahlo, 2 o 3 artistas de las que se ha hablado, pero por ejemplo, yo me he puesto a ver contenido de ciertas creadoras y veo que no me sale. Como que está totalmente tapado el contenido en las redes sociales. Como que te banean en las redes sociales. Entonces, se destaca lo que te hace mantenerte en las redes, pero todo como de una forma superficial, liviana, ¿no? Exacto. Sin profundizar. Entonces, yo creo que lo que recomiendo es sobre todo intentar habituar a esa red social, aunque nos cueste, habituar a esa red social desde tu móvil, desde tu ordenador, desde lo que tengas, habituar a esa red a buscar siempre por filtros como mujer, buscar artistas, buscar feminismo, de esa manera. O sea, no hay, yo creo que ahora mismo no hay una manera de que tu red social solamente se inunde del contenido sobre perspectiva de género y que al final eso te vaya a servir
para incluso crear contenido. Porque nosotras también, para crear contenido, las creadoras de contenido, valga la redundancia, tenemos que buscar otros contenidos para saber qué se está haciendo en el mercado, porque al final igual es un negocio, es así. Sí. Y cuando lo vas a buscar, te cuesta encontrar a gente que esté haciendo lo mismo que tú. Ya. Te cuesta mucho encontrar gente que está haciendo lo mismo que tú. Fíjate que casi siempre cuando se le pregunta a alguien que crea contenido como yo, ¿quiénes son tus referentes? Casi siempre son mujeres que no tienen presencia en redes sociales. ¿Y eso? Es complicado porque cuando pides referentes, o sea, por ejemplo, yo tengo varios referentes en redes sociales como Fensapien, Eugenia Tenenbaum, o sea, me parecen mujeres increíbles, pero cuando vas a buscar a mujeres que han hecho trabajos, por ejemplo, cuando vas a buscar, no sé, a Kimberly Crenshaw, vas a buscar a, no sé, Angela Davis, vas a buscar mujeres que han hecho que están haciendo este tipo de trabajo, tienen poca presencia en redes sociales. Y si la tienen, las redes sociales no están encaminadas a que tú las encuentres o que tú encuentres sus narrativas en las redes sociales. Es complicado. Vale. Entonces, a nivel de lectura, si nos salimos un poco del tema de redes sociales, ¿qué nos podrías recomendar para informarnos sobre todo de lo que tú hablas? Yo siempre recomiendo intentar buscar mujeres que hacen, digo mujeres porque mi contenido se ha encaminado sobre todo a mujeres, pero igual digo que a personas que dinamitan, porque es una palabra que me encanta, que dinamitan la historia. Y con esto estoy hablando de todas y todes. No estoy hablando solamente de mujeres. Pero bueno, personas que crean contenido que me parece interesante, siempre tratar de buscar a mujeres que hacen contenido feminista decolonial. Para leer libros de feminismo decolonial. ¿Por qué? Porque siempre se habla desde un feminismo blanco, un feminismo rosa, un feminismo hegemónico. Y me parece súper interesante cómo desde que llegué aquí, a España, y me van a perdonar por lo que voy a decir, pero es que la presencia del feminismo que he visto aquí es muy marcada por la mujer blanca. Claro, porque no tenemos esa perspectiva. No tienen esa perspectiva. Entonces, las pocas que lo tienen, que me he dado cuenta que hay que lo tienen, me parece que como tienen una rabia tan contenida porque no tienen la presencia en redes sociales, entonces muchas veces son criticadas por querer romper esa estructura de la mujer hegemónica en el feminismo, porque dentro del feminismo también hay estructuras de poder. Por eso hablé de feminismo decolonial. Entonces, muchas veces como que la rabia que tienen estas mujeres, que me parecen maravillosas, hay una de ellas que me encanta su contenido, que es Desiree, que hace contenido, no recuerdo bien el nombre de su red social, pero bueno, Desiree, ella crea contenido con perspectiva feminista, antirracista, decolonial y anticapitalista. Y me parece una mujer increíble y siempre se le está criticando en redes sociales porque como que está con rabia, como que porque tú dices que no tienes espacio, si aquí todas las personas tienen los mismos derechos y, ok, tenemos derechos los mismos en papel, ya, es que pero en oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Incluso a la hora de hablar de cosas que dan rabia y que quieres romper, parece que hay que ser correcta, hay que decirlo con amabilidad. O sea, entiendo que cuando tienes más cosas que te limitan, todavía tienes más rabia y tienes más ganas de gritarlo, pero para que se te escuche tienes que ser correcta porque también entra como en todo este estereotipo de mujer, porque si no eres una loca... Dentro del mismo feminismo, ojo, que es lo peor. Y además que se les olvida muchas veces al feminismo blanco, hegemónico, se les olvida muchas veces de que por lo que ellas están luchando, que es esas estructuras de poder, es ese Estado, o sea, digo Estado como institución, que están luchando contra eso porque no están visibilizadas, porque no tienen ciertas oportunidades, porque estamos siendo violentadas, y se te olvida que tú estás luchando por una cosa que esa persona también está luchando y que esa persona se puede unir a ti. O sea, que no estamos divididas. Que claro. no tenemos que estar divididas, pero siempre, ojo, siempre lo digo, siempre no estar divididas, pero con una presencia muy equilibrada, muy equitativa dentro de los medios, porque generalmente cuando se le invita a una mujer, dígase latinoamericana, dígase asiática, dígase africana o lo que sea, o incluso mismas españolas que lo he visto aquí, que son con origen africano, que son con origen latinoamericano, lo que sea, cuando se les invita es para hablar solamente del problema que la atraviesa, de ese problema específico que te atraviesa, porque tú eres la otredad, tú eres el otro. Y es que no recordamos nunca que nosotras como mujeres también, las mujeres blancas, también somos el otro dentro de una estructura patriarcal. Pero ¿qué pasa? Estas mujeres están atravesadas también por una estructura de un pasado de esclavitud, un pasado de xenofobia, que hay mucha presencia actual, de mucho racismo, y que al final te atraviesan por muchas cosas. Por eso se habla de un feminismo decolonial, interseccional. Por eso lo que hablábamos de que ya no tienes
un apellido, ¿no? Si no, ya Ya. son dos, ¿no? Entonces Y se te estás van aún más- agregando. Claro. Y se te van agregando Eres porque... aún más nicho, ¿no? Sí, es complejo. Vale, qué chulo. Entonces, ¿cómo sientes un poco tú que te ha cambiado a nivel personal todo este trabajo? Yo creo que desde que empecé a crear contenido en redes sociales con perspectiva de feminista, porque empecé con perspectiva feminista, no de colonial, eso es como que lo he ido agregando y lo he ido adquiriendo, yo creo que un poco desde que estoy aquí en España. Creo que un poco por vivir de cierta manera temas de xenofobia. Yo creo que me ha ayudado mucho al hecho de comprender más lo que hay a mi alrededor. Antes de eso yo estaba como metida muy en mi burbuja, como que mi idea de la niña cubana en Cuba, con sus dinámicas y sus cosas. Y luego me fue como que abriendo más las ideas, a hacer entender que el problema que me atraviesa a mí como mujer quizás no te atraviesa a ti como mujer. Ya. Y que hay una diversidad tremenda dentro de lo que nos atraviese o no como mujeres. Y poco a poco eso que me ha ido enseñando que a entender un poco más la diversidad que hay alrededor de las personas y a empezar a comprender más esas cosas y a respetarlas sobre todo, porque muchas veces hablamos de, bueno, sí, nuestros problemas y tal, y vamos a luchar por ellos y más cual, pero muchas veces no entendemos los problemas que le atraviesan a otras personas y simplemente hacemos como que oídos sordos, nos alejamos porque no es nuestro problema. Y es como que a respetar ese problema, lo que esa persona está luchando, esa persona está viviendo y intentar comprenderlo. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo era, y va a sonar feo, pero yo no estaba como muy familiarizada con el tema de las personas trans y solía como que alejarme de ese discurso porque me daba miedo dar una opinión. Me daba mucho miedo dar una opinión. Pero también está bien, ¿no? Cuando realmente tú no tienes conocimiento, Sí, claro. no tienes por Pero qué... ¿qué pasa? Que muchas veces me sentía en un medio en el que se estaba hablando de ese tema y yo decía, pero cachis, tengo que tener mi opinión sobre eso, Ya. porque esas personas tienes que respetarlas, esas personas están ahí. Y tienes que tener una opinión de las cosas. Y cuando empecé a darme cuenta de que hay tanta transfobia en el mundo, hay tanta xenofobia, hay tanto racismo, tenía que ser parte de eso. O sea, tenía que estudiar eso, tenía que formarme en eso y tenía que apoyar a esas personas Para y darles su ayudarlas. espacio, No salvarlas, claro. porque siempre lo digo, no podemos llegar como salvadores, porque al final tampoco nosotros somos el ejemplo de seres sociales. Ya. Las personas que estamos con cierta hegemonía en la sociedad. Porque, por ejemplo, en mi país yo a lo mejor veía a una mujer racializada y yo estaba en mi país como niña blanca y era como que ese no es mi problema, ¿sabes? Ya. Y cuando llegas a estos países, que no es el tuyo, y dices, espérate, pero ahora la que está siendo, no racializada, pero sí está siendo excluida por xenofobia, soy yo, porque vengo de otro lugar. Entonces vivía en una burbuja en la que yo decía, bueno, mis problemas son los míos y solamente voy a ver por mí. O sea, que te lo reventó un poco venir aquí, ¿no? Y me lo reventó muchísimo, de verdad. O sea, yo llevo un año aquí nada más y me ha hecho cambiar muchísimo mi manera de pensar. En mi país ya tenía una manera de pensar bastante, yo creo que Crítica. avanzada de cierta manera, porque en mi país hay otros problemas que no se pueden solventar equiparándolos con el tema este del género y tal, que las personas están pasando directamente muchas necesidades y al final yo digo que tú tienes que pensar primero en tu plato de comida y luego empiezas a filosofar todo lo que tú quieras. Ya, al final es subir la pirámide, ¿no? Primero Exacto. sobrevivir y luego ya puedes intentar Exacto. realizarte. Entonces, con todo esto que me estás contando, ¿qué le dirías a tu Irene de hace 10 años, a esa niña de Cuba? Bueno, yo le diría a la Irene de Cuba de hace 10 años que estuviese tranquila, que se tranquilizara, que de todo iba a salir, que todo lo que estaba viviendo en ese momento, porque bueno, yo tuve una adolescencia no mala, pero sí tuve una adolescencia un poco compleja porque, bueno, perdí a mi madre y eso creo que también me fue un poco impulsando con el tema del feminismo y poco a poco acercarme, porque bueno, yo hice un posgrado en estudios de género y comunicación y me ayudó muchísimo ese posgrado a entender cómo la niña aquella que se comunicaba de una manera bastante hegemónica, que bueno, no estaba atravesada ya por toda esta narrativa feminista, y ahora todo eso ha cambiado. Me he dado cuenta que tengo muchas cosas todavía que deconstruir en mí, porque todo el tiempo estamos aprendiendo cosas, todo el tiempo tenemos que desarmarnos y volvernos a armar. Y yo creo que la Irene de hace 10 años debería sentirse súper orgullosa de la Irene que se está convirtiendo ahora. Que tengo que seguir creciendo, que tengo que seguirme deconstruyendo, que quiero ayudar a más mujeres, que quiero construir más cosas, y que voy a necesitar de esa comunidad y de esta presencia que tengo aquí en el podcast, de verdad.
Y nada, también quería preguntarte un poco sobre hacia dónde quieres dirigir tu labor como divulgadora, si tienes ideas de futuro, qué tienes pensado. En el futuro realmente lo que más me gustaría es escribir, siempre lo digo, que lo que quiero es escribir. Quiero escribir teoría, porque es lo que me gusta, y estoy encaminando mi futuro a eso. Pero también me gustaría crear un espacio, no sé si va a ser un lugar donde ayudar a otras mujeres, dígase artistas, dígase creadoras, dígase... Un espacio físico. Un espacio físico, sí. Seguir creando contenido en redes sociales, pero sí me gustaría todo, redes sociales, comunicación, y creo que por ahí va un poco el futuro de mi contenido. Pues nada, muchísimas gracias por contarnos todo esto, por compartir con nosotras. Gracias a ti, Clara, y a Mujeres Mirando Mujeres, me encanta, de verdad. De verdad, ha sido un momento increíble, liberador. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Puedes dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web www.mujeresmirandoamujeres.com y consultar cómo asociarte. No te lo pienses, súmate. Hasta el próximo capítulo, mujeres.